domingos. El día de hoy nos toca precisamente hacer esta pequeña reflexión. Recuerden que estamos trabajando ahorita con las cuatro energías, las dos abuelitas y los dos abuelitos, que es Tonantzin Tonantzin Chalchihuitlicue, Yehyecatl, y nos hace falta el del Tletl, que sería del fueguito, ¿verdad? Del fueguito sagrado, en el cual nosotros vamos a estar trabajando con este fueguito sagrado, en donde nosotros vamos a desarrollar esta posibilidad, esta cualidad, la de conectarnos con tres cosas súper importantes, que sería los Mashochponcayot, lo que algunos le llaman mudras, ¿no? La palabra Florida. También vamos a trabajar con esta parte de precisamente la ensoñación, ¿no? Como estos cuatro elementos, estos cuatro importantes, confluyen, influyen en nosotros como el quinto elemento, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser la llave para unir, para unificar este trabajo? ¿Sí? Para ello, sin duda, nosotros necesitamos, ¿verdad? Necesitamos trabajar con esto. Dice, ni nahual tlecutli, quien teopishki nahual tlecutli, el Señor fuego. Yo soy el Señor Nahual, servidor de la energía de aquel que se transforma por sí mismo o por sí misma. Sí, el gran Señor del fuego. El gran Señor del fuego es el que se transforma por sí mismo. Entendiendo, entendiendo esta parte, hermanito, que todas las energías en nuestro cuerpo están presentes y se dividen justamente en tres grupos. Miren, el primer grupo están acá abajo, son cinco. Zipactli, Coatl, Yeyecatl, Cali y Cuespali. Estas cinco energías son más terrenales, son más físicos, son como la semilla de la creación. ¿Sí? Zipactli, Cepactli, es el agua. Dentro del vientre de nuestra madre estamos en ese agua. Yeyecatl es el viento, ahí está el elemento, ¿no? El viento. El segundo elemento que se impregna en nuestro cuerpo, pues es el yeyecatl, el ijillotl, cuando llegamos a este plano terrenal. Pero hay algo interesante que podemos nosotros reflexionar, hermanitos. ¿Cómo respirábamos en el vientre de nuestra madre? ¿Cómo ese líquido en el que estábamos no nos ahogaba? ¿Sí? Es esa parte que necesitamos nosotros reflexionar. Cómo nuestro cuerpo físico, energético y espiritual se adapta. Somos muy adaptables. Llegamos a este plano, necesitamos ese oxígeno, ese ijillo, ese yeyeca. De ahí que sigue el plano terrenal,
hermanitos, el plano terrenal, ¿no? Ahora nos conectamos con la tierra. ¿Con quién? Con Cali. La casa, esta casa. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a caminar, ¿no? Paso a pasito. Nos empezamos a conectar con la madre tierra. Pero nos han dicho, no camines en el lodo, no juegues la tierra porque tiene muchos microbios, no, tiene virus, incluso te puedes enfermar. Sales a la lluvia y empiezas a bailar, disfrutas de la lluvia. No te mojes, te vas a enfermar, te vas a resfriar. ¿Ya? ¿De qué sigue? Huespali, el fuego, el calor de la lagartijita, el fueguito del abuelo Tonatio, el calor de la tierra. ¿Y quién creen que es el quinto elemento en esta base? Perdón, en esta base. Coatl, coatl. Y es lo que somos nosotros. Tenemos ya los cuatro elementos en nuestro cuerpo. Ahora, depende de nosotros crecer, expandirnos, como esa serpiente que cambia ciclo con ciclo, cambia de piel, se cambia de piel. Cuando la serpiente cambia de piel, no cambia por egoísmo, no por, ¿qué dirán? Me estoy poniendo la misma camisa, la misma playera, ahora quiero andar a la moda. No, cambia de piel o muda de piel porque está creciendo. Necesita dejar esa piel vieja que ya no le ayuda, que esas pequeñas plaquitas que tiene en su piel se le dificulta moverse. Sí, esa serpiente que vemos sus pequeñas escamas, pequeñas placas que tiene en su piel, son los que se mueven para ir a avanzar sobre la madre tierra. Y eso mismo, y eso mismo nos hace esa reflexión de que vivimos conectados con estos cuatro elementos. Y todos estos cuatro elementos son la base, es lo básico, ¿sí? Porque estos cuatro tonales, cuatro energías hermosas, son la semillita que va a crecer de abajo hacia arriba. Si ustedes se han dado cuenta, en la lectura de los tonales se lee de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. En algún momento yo les decía a los abuelitos, oigan, abuelitos, ¿por qué leemos los Amochtin de abajo hacia arriba? Es que uno de ellos me dice, y pampatlatimomachtis, cachtopa, la que no muscaltía, tlaquilome, tlaquilome, amo tiktoka panyehecatluan, tlaquicatlatzintla, o qué maico tiquita, tejuame, titescatl, Guantimoishita y paíno chitleantejuame tenemos. En español castellano mexicano dice,
Solo observa, mijito, solo observa. La lógica te lleva a la sabiduría. ¿Acaso tú siembras una semillita en el aire y crece de allá arriba para abajo y aquí estás cosechando? O para poder cosechar, te pones a dormir, no te esfuerzas y llega toda la cosecha que tú necesitas. Es pura lógica. Recuerda que eres espejo y te reflejas en todo lo que tú ves. Y justo cuando él nos estaba explicando esta imagen, ¿no? Le decía, ¿por qué abajo están estos 5 tonales? Porque es la base del nahualismo. La primera, la primera intención, el primer poder que debes de entender es de dónde vienes, quién eres, hacia dónde vas y qué quieres cambiar para llegar a tu objetivo. Y es justamente el día de hoy con lo que vamos a hablar, estos 4 elementos conectados con nosotros. Por eso es que hablamos de Quetzalcóatl, de una serpiente hermosa. Es de nuestro crecimiento espiritual, es de un crecimiento energético y emocional. ¿Sí? Dice que se transforma por sí mismo. ¿Sí? El fueguito, el abuelito fueguito, te transforma, te cambia, te renueva, ¿no? Y bueno, si ustedes se dan cuenta, miren, la casa está en medio de Coat y Cuespale. Es algo interesantísimo, ¿no? Y empiezan de afuera hacia adentro. En el lado izquierdo, porque así de frente está, en el lado derecho está Zipacli, ¿no? Pero si nos ponemos en el lado izquierdo está Zipacli, porque la creación no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Cuando Tonacatecutli y Tonacacihuatl se unen, crean la primera medicinita. ¿Y quién es? Nosotros, hermanitos. ¿Pero por qué les hablo de medicina? Porque estamos en una trecena que es medicina. ¿Eh? ¿Y cuándo sucede esto? Cuando nuestros papás nos conciben, cuando nuestros papás tienen esas relaciones sexuales y que nuestra mamá está en esa etapa de fertilidad. Son 13 días que ocurre la magia sagrada. El óvulo y el esperma se unen para hacer una sola célula. Y esa es la primera medicinita. Ya se formó una sola célula, un solo ser. Ahora viene el crecimiento, lo que le llamamos también nosotros la gestación, ¿no? Por 260 días, que son los 9 meses que gestamos, que crecemos en el vientre de nuestra madre. En el lado derecho encontramos a Yeyecat. Es importante respirar. Nuevamente, en el lado izquierdo tenemos Coatl y Cuespali. Pero nuevamente les pregunto, ¿por qué creen que está en medio la casa? ¿Por qué no están en ese orden? Zipacli, Yecatl, Cuespalín, Coatl y Cali. ¿Por qué creen?
¿Por qué la casa está en medio? O porque creen que los abuelitos se les ocurrió, ah, la casa se ve más bonito que esté en medio. Ujú. ¿Creen que hay una lógica? ¿No? Sí, Podría pero ser no sé porque es cuál. el origen, perdón, Ajá, porque es el origen, la casa es la familia, la base, los genitales sería la formación pues de la familia, ¿no? De ese primer grupo social, ¿no? ujú. Podría ser. Sí, sí, hermanitos. ¿Alguien más? El cimiento de lo que somos. Ah, es el crecimiento, la representación de lo que somos. ¿Se acuerdan del... Y todo está tejidito esto, ¿eh? ¿Se acuerdan la última temática que vimos de pedidores de lluvia? ¿Se acuerdan del día viernes? ¿Con quién trabajamos? Un Tepeyolojtli, Ujú, con Tepeyolotli. ¿Y qué significa Tepeyolotli? el camino al corazón de la montaña. Y la El montaña es camino como al... un cuerpo. Ajá. La casa, dijimos, ¿esto qué representa? La casa, el templo sagrado, ¿no? Entonces, nos dice que podemos valernos de todas estas energías, sí, porque justamente, este templo que tenemos es lo que queremos transformar, ¿sí o no? Que queremos alimentar espiritualmente, energéticamente, también nuestra materia, lo queremos transformar. Y ojo, Cali está en el rumbo de Cihuatlampa. Y en Cihuatlampa encontramos el jade de Tlacayo Patilistli. Ahora les suena un poquito más. Todo esto está encaminado a nuestro cuerpo material. Todo esto. Y vean, el segundo nivel es Miquisli, Mazatl, Tochli, Atl y Itzcuintli. Todos ellos se refieren a lo espiritual. Ajá, a lo espiritual. De ahí que sigue Osomatli, Malinali, Acatl, Acatl, Ocelotl, Cuautli. Es el segundo nivel y se refiere al poder emocional. ¿Sí? Vean cómo está dividido la estructura de nuestro nahualito. Ujú. Todos estos niveles nos llevan al entendimiento de esta imagen. Y de esta imagen podemos hablar dos o tres clases. Pero lo que nos corresponde el día de hoy son estos. ¿Están conectados con los cuatro elementos? Sí, pero nada más estos, no, todos. Todos están tejiditos para poder explicarlo un poquito más, entenderlo otro poquito más. Eso que vimos ahorita, lo traemos a esta imagen.
¿sí? A esta imagen hermoso de Tlacatecolotl. Tlacatecolotl, tecolote humano o persona tecolote. ¿No? Persona que trabaja con la energía del tecolote. Y si ustedes se dan cuenta aquí, es diferente. Diferente la imagen de este tecolotito. La serpiente representa lo material. El tecolote representa lo espiritual. Por eso, el tecolote al morderlo con su pico, esta serpiente, le causa dolor y abre la boca. Es lo que sucede, lo que estamos haciendo nosotros con las prácticas nahuálicas. Empezamos a trabajar con la parte espiritual, la parte de la ensoñación. ¿Qué pasa? Algunos amanecemos con un dolor de cabeza, o a veces amanecemos con la, como decimos comúnmente, con la pila baja. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la parte espiritual. Tlacatl, hombre, persona, tecolotl, tecolote. Y eso que estamos haciendo nosotros, que mañana en la madrugada nos toca el número 5, la quinta práctica nahuálica con medicina de Pastecatl y Mayahuel, es hacer esta gestación. Es la primera gestación, la primera unión entre la materia y lo espiritual, entre el óvulo y el esperma. Y todavía se puede a esta edad. Sí, sí. Gestación en 260 tonalti. Los que empezamos juntos estos 260 tonalti, hasta ahorita no somos los mismos. Terminamos una gestación de 260 y tenemos 260 palabras nahuálicas, que nos sirven para hacer plegarias, que nos van a servir para escribir. Muy pronto lo vamos a editar en un libro, sí. Es el lenguaje. Ajá, ¿y las palabras dónde los agarró? Pues del lenguaje que los abuelitos manejan aún. Los retomé dentro de sus plegarias que yo los voy escuchando. Sí. A través de las, dice la gestación, a través de las 3 cenas, más otros 13 tonalti de la magia de unión entre la célula masculina y la célula femenina, son 273 días, tonalti, energías, para que nosotros, miren, aquí tenemos a una madre que está gestando, que está formando a este nuevo ser humano, a este nuevo ser poderoso que somos nosotros, ¿no? Por ello que ahorita nosotros estamos tocando ciertas temáticas. El día de hoy tocó la temática de la familia. Como este sistema político, este sistema mundial, esta maquinaria está afectando a nuestras familias, distorsionando los roles que cumplimos cada uno de las partes de la familia. Sí, ahorita está de moda el feminismo, que las mujeres empoderadas, que no necesitan de un hombre, que ellas pueden solitas. Qué bueno, ¿no? Eso está muy bien. Pero eso lo quieren llegar a aplicar en la familia, allá en el hogar.
Lo que quiere el sistema es que hombre y mujer se estén pugnando y se olviden de lo principal, de lo básico, que es vivir en armonía. No se trata de decir, yo valgo más que tú, yo sé más que tú, yo gano más que tú, o traigo más un sustento que tú. No, se trata de que tu esfuerzo, mi esfuerzo, lo unamos, que estemos unidos. Una familia que está unida, una familia que empieza a implementar valores desde la justicia de la familia, del grupo, de la casa, del calpulí, podrá enfrentar a todas esas pruebas allá afuera. Una familia que siempre está peleando, pues el niño o la niña se refugia, pues en las drogas, ¿no? Y es esto lo que quieren destruir, sí, para que las familias, lo que decimos ahora, son familias disfuncionales, sí, pero también somos parte de, tenemos que cambiar esas paradigmas, sí, a veces por el mismo orgullo, a veces por el mismo trabajo, lo que hacemos, nos lleva a esta reflexión que debemos de entender, ¿no? Nosotros somos este quinto elemento que está aquí. Podemos trabajar con el fuego, con el agua, con el aire, con la tierra. Sí, hermanito, sí lo podemos hacer. Uniendo, primero entendiendo las armas más poderosas que tenemos, las manos. ¿Y quién nos lo dice? Aquí está, miren. Vean, ¿a dónde tenemos a Malinali? La mano derecha. Miren, tenemos a Malinali. Y en la mano izquierda tenemos a Acatl. ¿Quién es su regente Acatl en la mano izquierda? Tezcatlipoca Ixquimili. Dice, en tus manos tienes el poder de la medicina, ¿verdad? En tus manos. Decimos, fuego, agua. Hacemos esto, unimos fuego y agua. ¿Qué creamos? Atlachinoli. ¿Y qué es Atlachinoli? El vapor que se crea entre el fuego y el agua. Y comúnmente lo encontramos en un temazcalito. Ese vapor que es medicina. Estas manos que decimos nosotros, hacemos mashoch poncayor, nuestro aliento, enviamos la medicina y está con nosotros la medicina en nuestro cuerpo. La mano izquierda es el nahual y este es el tona. Nosotros somos el quinto elemento que une estos cuatro elementos. Pero ¿para qué necesitamos entender? Porque todos ellos influyen, porque todos ellos son parte de nosotros, ellos son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Una persona, un nahual consciente, entiende y comprende que todos ellos, todos estos elementos, nos ayudan, nos enseñan, pero también nos ponen a prueba, ¿sí? Tequiyot iguan, tosiguan, guan tocolguan, y ca xochponcayor.
el trabajo sagrado con las abuelas y abuelos con las mudras. Sí. Hubo una trecena, no sé si se acuerdan que estuvimos, yo les iba grabando estas mudras de cómo empoderarnos, ¿sí? Con las manos, utilizando estas manos, utilizando nuestras manitas para poder sanar, pero también para hacer daño, ¿no? Yo les decía, atrapo su energía y lo ofrendo al abuelito fuego. ¿Qué va a pasar con esa personita? Al ratito, cada rato se enferma de fiebre, siente que se quema la espalda, siente que se quema alguna parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo acabo de ofrendar al abuelito fuego. Claro que hay una plegaria, sí, hay una intención, sí. Solo que aquí yo me voy a hacer consciente. Yo estoy creando esto y aquel puede aprender a regresármelo triplicado. Y yo tengo que aceptar que eso que yo creé, me puse a crear, se me va a regresar. Ahora, el lado bondadoso del abuelito fuego, pudiéramos decir, ven, empiezo a hacer una lista, ¿no? Yo quiero eliminar la pereza, la desidia. ¿Qué más? Mi hábito de dormir mucho, mi hábito de juzgar siempre. Ya si hago toda una lista, lo enrollo este papelito y prendo un fueguito. Abuelito fuego, te agradezco por todo lo que me sirvieron estas acciones, estos hábitos, pero el día de hoy te lo entrego, ayúdame a limpiar, a purificar esto que a mí no me sirve. Sí. Los cuatro elementos y el nahual y tonal como quinto elemento. Este es el quinto elemento que está aquí en medio. Mire, el que está aquí en medio. Es este, el dedito de medio. Pero ¿de dónde saca usted qué es el de en medio? ¿Por qué no este está más gordito? ¿Por qué no este está más flaquito? Si usted habla de humildad, no lo digo yo, lo dice la Moshli. Vean, ¿me entiende? Aquí está, ¿no? Está en medio, ¿sí? La influencia de los cuatro elementos y el quinto elemento en el trabajo náhuatl están aquí presentes. Los cuatro elementos, las dos abuelas y los dos abuelos, más nosotros. En la ensoñación están presentes. Ellos ahí están. ¿Cuándo? Cuando les digo, la respiración. Estamos trabajando con hijillos, con iyecas, con el viento. Cuando les digo, a ver, su jarrito, su tacita con agua y obsidiana. ¿Qué está ahí? Está la abuelita agua. Intención en una velita. Préndanlo. Y ahí está la velita. ¿Y quién está? El abuelito fuego. Ahí está prendiéndose de esa flamita. Es el que absorbe todas las energías que quieres depurar, que estás eliminando. ¿No? ¿Y la madre tierra dónde está? En las flores.
¿Dónde crecen las flores? Pues en la madre tierra, la esencia de las flores. Por eso les decía, pongan unas florecitas en su altarcito. ¿Sí? Bueno, pues hay que hacerlo. Ahora, ¿y la geometría sagrada, maestro? Esta es la geometría sagrada. Este cruce. Este es el portal. ¿Y ¿Y eso dónde me lo puede usted comprobar y usted me puede decir, a lo mejor se le ocurrió al maestro de que así quiere que aparezca, ¿no? Quiere que aparezca todo eso, o él se lo está inventando nomás para decir que sabe mucho, No, hermanitos, en ninguna manera yo creo que, como siempre les he dicho, si no sé, mejor lo investigo y para no mentirles y para no engañarles. Aquí está, miren. ¿Ya vieron? Son de los 4 rumbos. Tienen las 2 serpientes. Izquierda abajo, derecha arriba. ¿Y qué estoy intencionando? La puerta de las 2 serpientes. Permíteme, déjeme agrandarle un poquito. Miren. Y vean los piecitos. Aquí hay un piecito. Ándale, tú no te aparezcas. Aquí está un piecito, mire. Aquí está otro piecito. El color amarillo y rojo son los brazos y estos son los pies. Tenemos a un cráneo humano y tenemos 2 serpientes. Tonal y Nahual, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, luz y oscuridad. Aquí es donde convergen, donde se unen. Convergen como un portal de entrada hacia otros mundos, hacia otras vibraciones. Bueno, este es el Amochli, Borgia o el Amochli Yowaliyecat. Permíteme. A ver, Feyerabadi Meyer, permíteme, códice. A ver, bien, déjenme compartirles. Y no tan solo en la gran mayoría encontramos en los amoshlis, en los libros ceremoniales. Vamos a encontrar, aquí tenemos uno, miren, ¿no? Aquí tenemos uno y por acá vamos a encontrar otros. Estos son ceremonias, un poquito como para ampliar esta perspectiva, esta visión de los abuelos de cómo nosotros podemos trabajar. Miren, aquí está uno. ¿Sí? Justamente es el de Isli. ¿Se acuerdan de Isli? ¿No? El primer señor de la noche es Xiuhtecutli, que está aquí. El segundo es el Itzli, lo oscuro de la obsidiana. Y vean esta figura. Y este es Sinacatl. Este es el murciélago. Pero ¿por qué no tiene alas? Porque nosotros no tenemos alas. Y en medio, miren, este es en medio, ese que tiene en medio de este cruce, justamente es la ceremonia, es el portal. Me decía un hermanito, es que si yo me pongo así, miren, al momento de soñar, de dormir, empiezo con, con el parálisis del sueño, o comúnmente dicho, la subida del muerto. Y muchos creemos que es una energía externa que viene y nos contamina.
o viene, nos quiere hacer daño, o llega, viene de alguien más. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Es una energía externa que viene y nos hace daño? ¿O es una energía que emana de nosotros y que lucha con nosotros? Porque cuando estamos en ese parálisis del sueño, queremos liberarnos. O sea, nuestra mente está consciente, ¿no? Está entre dormido y despierto. Y dices, quiero liberarme, ¿no? Y entre más queremos liberarnos, sentimos como que más nos aprieta. Dicen, algunos funciona. Si estás en ese parálisis del sueño, empiezas a decirle groserías, palabras obscenas, ¿no? Y te libera. Algunos dicen la solución es, le prendes una velita, es un muertito que se sube a mí, como dice, la subida del muerto, ten tu luz, camina, ve, ve hacia esa luz. Yo no tengo nada que dar. Pero hay otro que es más acertado. ¿Y qué es lo que nos dicen los abuelitos? Es esa lucha florida, es esa guerra florida. No hay una energía externa que venga a ti a hacerte daño. Eres tú mismo quien lucha por no querer entrar a ese portal. ¿Por qué? Pues a veces es por miedo, a veces es por la preprogramación. Yo no les dije que, ah, veamos cómo nos controla la religión, la educación, la política y todas estas nuevas tendencias. Tienen un fin. ¿Y cuál es el fin? Programarnos, hacernos sentir menos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, respiro tranquilamente, porque no puedes ni hablar ni gritar, más como te mueves, te quejas quizá un poquito, pero en tu mente, en tu corazón es cuando debes de estar en esa quetzamani. A ver, tranquilo ya, tranquilo. Vamos a entrar a ese portal, ya vamos protegidos y no estamos solos porque nos están acompañando los abuelitos. Vamos a caminar tranquilos. No somos enemigos. Yo soy tú eres yo. Por lo tanto, caminemos juntos. Por eso yo les compartí la frase del día de hoy, ¿no? Que pues yo lo escribí por acá. La frase dice, si en verdad eres estrella, no te alumbres con ocotes. Tlamilawak titlawil sitlali. Amushimotlawil wika. Itlawil ojo. ¿Para qué quieres más luz si tú eres la luz que interpretado a este mundo occidental? ¿Para qué quieres la programación de aquellos que quieren controlarte, que quieren manipularte? Si tú eres luz, eres una estrella resplandeciente, ¿para qué quieres de esos que te quieren controlar? Esa es la conciencia, ese es el trabajo. Hermanita Matlacli Onceagua, ¿la escuchamos? Nogniwa. Nada más rápido para no interrumpir esta clase tan hermosa, compartirle mi experiencia una vez que se me subió el muerto recientemente haciendo precisamente ese ejercicio de cruzar los brazos. Pues yo me dejé fluir, o sea, ya no quise luchar y lo que me sucedió fue que sentí como me salí de mi cuerpo y empecé a girar en círculos, o sea, mi alma flotaba como si estuviera acostada o mi energía o no sé,
como si hubiera entrado yo a un vórtice. Y empecé a girar y me vi acostada en la cama y empecé a ver todo y ¡pum! Salí por el techo de la casa y entonces, pues como que me trasladé, como usted dice, a otro portal. Pero fue dejarme de resistir porque en ocasiones anteriores hasta amanecía bien adolorida de los brazos por resistirme a esa subida de muerto. Y cuando ya no me resistí, fue, le digo, como salir de mi cuerpo y empezar a girar en círculos, como en un remolino, y ¡pup! Irme, o sea, salir literalmente del techo y trasladarme a otro lugar. Es mi estilista que más tiene. La socama tiene Gnitsing, sí, hermanita. Y aquí está, miren, vean, como este personaje, el pie, ¿por qué no mete el pie izquierdo? ¿Por qué el pie derecho? Por eso, miren, la cruz es el portal, por eso es que abre su boca. Pero ¿por qué ponen un cuchillo de pedernal? ¿Y por qué no ponen a Atl? ¿Y por qué no ponen a un cipacli que me esté devorando en mi pie? No. ¿Por qué? Porque Tecpat, porque el cuchillo de pedernal, para formarse el pedernal, los volcanes desde la tierra emanan y forman este pequeño mineral, este hermoso mineral del Tecpat. Por eso, el cuchillito es por donde vamos a entrar. Es el portal. Incluso, les decía yo, esa es la intención de dormir así. Hay otra forma, sí, que es, ¿no? Que es totalmente diferente, así, que así. Esto así es como atarnos nuestras manos y no poder volar en ese espacio, en esa dimensión. Y esto está aquí presente. No sé si se han dado cuenta ustedes cuando alguien muere, trasciende, le cruzan sus manos así, ¿no? ¿Y por qué no así? Se nos facilita más. Hay un motivo. La religión católica hace esto para que tú vayas atado, no te defiendas en ese otro mundo. Si ustedes han observado en la cultura egipcia, sus manos están así. Y en estas manitas llevan algunos bastoncitos o algunas herramientas. Y los pies, recuerden que no los vamos aquí no los vamos a cruzar. Aquí está el talón. Le ponemos un dedito. ¿Por qué? Porque estamos recordándole que el control lo tenemos nosotros para esa entrada a ese portal. ¿Sí? Es interesante lo que estamos nosotros trabajando actualmente con estas prácticas nahuálicas, ¿sí? A través de la ensoñación. Y el espejo, ¿por qué el espejo de obsidiana? Porque el espejo es un portal hacia el Mictlampa. Tiene que ser de obsidiana. Ahora bien, hay un, hay un, hay unas ceremonias en el esoterismo que es más un poquito con el conocimiento de europeo, también con el espejo que tenemos nosotros. O sea, donde nos vemos y todo eso de vidrio, que sirve como un portal, sí, que sirve como un portal. Por eso no se recomienda tener un espejo, pues allá donde dormimos nosotros. Espejo de esos de vidrio, no. Cuando se está trabajando
con estas energías, porque es un portal, ¿sí? El día que nosotros querramos trabajar con el esoterismo, podemos prender una velita y hacer nuestra plegaria frente al espejo. Podemos entrar en ese portal y el que está en ese portal entrar con nosotros, ¿también se puede? Sí, pero hay que tener cuidado, hay que estar preparado también. Por eso nosotros le ponemos esa salita, esa sal, ¿sí? Por eso nosotros, cuando regresamos del Mictlampa, de nuestra ensoñación, pues regresamos muy cansados. Ahora, y aquí está la otra importancia, hermanito. En estas ensoñaciones hay que protegernos, ya lo decíamos, ¿no? Con algún líquido que ya preparamos, que le agregamos agua de colonia, le agregamos, ¿qué? 7 machos, pastillitas de alcanfor, una ramita de ruda, de romero, y es lo que nos untamos, ¿no? En nuestros puntos energéticos y trabajarlos, ¿sí? Bueno, como les decía, este es un espacio donde nosotros podemos resolver algunas de las dudas que tienen, pero también es un espacio donde ustedes quisiera yo que, claro, no es obligatorio, que quisieran compartir sus experiencias en la ensoñación. Por ejemplo, este que practicamos esta madrugada, que la intención era mi espejito y busco mis diferentes rostros. Hay rostros que vamos a encontrar que no son tan agradables. ¿Por qué? Porque ahorita no los encarnamos, pero viven dentro de nosotros. Sí, sí, sí viven dentro de nosotros. Solo que no los alimentamos, claro, pero ahí están. ¿Y los puedo eliminar? Yo les sugeriría que no. ¿Por qué? Porque en algún momento los vas a necesitar para protegerte, para proteger a los que amas. Déjalos, solo no los alimentes, porque en algún momento los vas a necesitar. Necesitamos de estas dos energías. Aquí la consigna, aquí la recomendación es mantenerte en el centro, ¿sí? No ir a los extremos, porque son necesarios, sí, hermanitos, en este camino son necesarios. Aquí no les voy a pintar. Todo es color de rosa, todo es blanco, todo es bondad. Sería una mentira. Sería una mentira decirles. ¿Sí? Entonces, trabajemos en ello. Y bueno, no sé si hubiera alguna duda o algo que ustedes quisieran compartir. El próximo domingo estaríamos trabajando, uniendo los 7 cuellos, los 4 elementos para nuestros próximos ejercicios que van a ser con las manos, activando todo el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, un ejercicio que ustedes ya saben, ¿no? Fuego y aire, estos 2 deditos acá, desde donde está nuestra columna, lo traemos, ¿sí? Empezamos a mover estas manitas acá. ¿Sí? Empezamos a sentir el hormigueo, la vibración en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque estamos activando esa energía poderosa para sanar, ¿eh? Incluso esto, ¿no? Lo que algunos dicen, luego les hacen piojito, ¿no? Todo esto es importantísimo.
¿verdad? Y de todo esto vamos a ir cada domingo hablando de estas temáticas. Los escucho, hermanitos, si tuvieran algo que compartir. Incluso en el próximo curso, espero que me lo autoricen, perdón. Si así lo estaríamos iniciando el próximo sábado, 20 de junio, en donde vamos a compartirles, yo les voy a contar el relato. De ese relato vamos a extraer la esencia, la enseñanza, y de esa enseñanza lo aplicamos, lo hacemos, utilizando las manos, el cuerpo, para empezar a activar. Porque ya en el primer círculo, yo sigo todavía haciendo algunos ejercicios que no se me han quedado muy bien. Ya empieza a trabajar. En algunos ejercicios lo tienes que hacer totalmente, totalmente desnudo, porque esa es la conexión. Hay un ejercicio que te bañas de lodo, de lodo, de lodo, te quedas en posición fetal. Es una conexión con la madrecita tierra. Lo más gruesa la capa que tú te puedas untar. Si no puedes, pídele a alguien más. Pero la intención es mantenerte en esa posición desde las 6:45 de la tarde hasta las 6:45 de la mañana. No tienes por qué moverte, porque si te mueves, quiebras esta capa. Es literal como la gestación del gusanito, ¿no? Que se mete en ese capullo, sí o sí tiene que estar dentro. Bueno, son algunos de los tantos ejercicios, también son 20, ¿sí? Y bueno, como les digo, todo lo que yo les comparto, primero tengo que pedir permiso para compartirles a ustedes, porque pues, no es mío, yo aprendo de ellos. Y de lo que yo aprendo de los abuelitos, pues yo ya se los comparto a ustedes. ¿Sí? Hermanita Matlacli Wanseat, Agua, ¿la escuchamos? Sí, ¿qué más, Jenny? Una pregunta, si fuera tan gentil de explicarme la diferencia entre tonalcayot o totonalcayot, que dicen algunas personas, y cuecuello, ¿no es lo mismo? ¿Son cosas diferentes o sí es lo mismo ahora que los vamos a trabajar? Gracias. Ujú. Sí, hermanita. Tonal, energía. Cayot, la energía del cuerpo. Entonces, esta palabra de tonalcayot es mucho más antiguo. ¿Por qué? Es mucho más antiguo, pero también se refiere más a las partes del cuerpo, como el de Colotli, Ihuitl, Pantli, Xochitl, Topiltzin, Chalchihuitl y Tecpal. ¿Sí? El Tonalcayotl es más como la parte física. Y Cuecuello sí se refiere a ese punto, pero Cuecuello es como el portal que conecta tu cuerpo con lo exterior, como ese vórtice energético, un vórtice de conexión con tu energía interna, con la energía externa. Y Tonalcayot solamente se refiere como al punto físico. Aquí mi Tonalcayot, Chalchihuitl, ¿no? Como que es más específico. Y Cuecuello es mucho más amplio, ¿sí? Como el portal, como la puerta, como el punto donde puede entrar la energía, pero también puede salir la energía. ¿Para qué? Para sanar, para empoderar, sí, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios yo sé que es fuerte, 13 días seguiditos, pero yo sé que sí se puede. Ujú. Trabajarlos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé, ojalá le haya aclarado su duda y ¿Qué pues para más, seguir Jenny? trabajando. Sí.
Quema, gracias, Tlazocamati. Sí, hermanita. Bueno, no sé si no hubiera ningún otro asunto o duda o compartir, este, pues los dejo para seguir con el siguiente trabajo, ¿no? Que es a la cita, que es a las 10. De antemano les agradezco todo su apoyo económico, su apoyo energético, espiritual. Ya el día de hoy ya les llevo el apoyo económico para los abuelitos y nuevamente les planteo, yo nomás voy y entrego. Les comento, miren, tengo este plan de compartir esta sabiduría, ¿ustedes qué me dicen? Ellos me dicen, sí, no, adelante, hazlo. Y ya me regreso, porque ellos tienen un asunto muy particular donde yo no tengo nada que ver, porque pues, son de otro tipo, de otro índole, ¿no? Entonces, hermanitos, si así nos vemos mañana a las 6 de la tarde para hacer los ejercicios, cómo elaborar un tonal. Y, y a las 8:30 seguiríamos con el curso de tonal poali, pero ya de los elementos que utilizaremos para la siembra de un tonal. ¿Se acuerdan que pues es la miel, la tierra, la pluma, el bastón y todo eso? Vamos a ir analizando qué simbolizan para entregarle una siembra de nombre. ¿Sí? Vamos a aprovechar estos días a avanzar con ese curso. ¿Sí? Timoitasque, ma timosewica nakniwa. Timoitasque, Timoitasque nakniwa. Timoitasque, Qué bueno, Timoitasque, Timoitasque. Timoitasque. Mati.